Facultad de Medicina, Concepción y Formación del Ser Humano, 2014. Quien les habla, Agostina Marinés, Scorseofico Charitou, sistema urogenital. Puede dividirse en dos componentes diferentes, el sistema urinario y el sistema genital. Ambos se desarrollan a partir del mesodermo intermedio. El sistema urinario, durante la vida intrauterina, forma tres órganos renales: el pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefro es rudimentario y no funcional. Aparece al comienzo de la cuarta semana y está representado por unos pocos grupos celulares y estructuras tubulares en la región del cuello. Hacia finales de la cuarta semana, todos los indicios del sistema pronéfrico han desaparecido. El mesonefros está bien desarrollado y funciona como riñones provisionales durante el primer periodo. Aparecen al comienzo de la cuarta semana, los cuales se alargan rápidamente, adquiriendo forma de S y creando una red capilar que formará un glomérulo en su extremo medial. Alrededor de estos, los túbulos forman la cápsula de Bowman y constituyen un corpúsculo renal. Lateralmente, el túbulo se introduce en el conducto mesonéfrico, que desemboca en la cloaca. A la mitad del segundo mes, el mesonefros forma un órgano ovoide grande a cada lado de la línea media y junto con la gónada en desarrollo forman la cresta urogenital. El metanefros forma el riñón definitivo. Este comienza a desarrollarse en la quinta semana del mesodermo metanéfrico y empieza a funcionar hacia la 12ª semana. Los conductos colectores del riñón se desarrollan a partir de la yema ureteral. Esta penetra en el tejido metanéfrico, después se dilata, formando la pelvis renal primitiva y se divide en las partes craneal y caudal de los cálices mayores. Luego, los túbulos siguen subdividiéndose hasta que forman los cálices menores. Posteriormente, el resto de los túbulos colectores se agrandan considerablemente y forman la pirámide renal. Cada túbulo colector recién formado está cubierto en su extremo distal por un casquete de tejido metanéfrico. Este casquete forma pequeñas vesículas renales que a su vez originan pequeños túbulos en forma de S. En el extremo proximal del túbulo se forma la cápsula de Bowman, a la que llegan capilares que crecen dentro de ellas y se diferencian en glomérulos. Los túbulos con sus glomérulos forman las nefronas o unidades excretoras. En el extremo opuesto al glomérulo, la nefrona se comunicará con uno de los túbulos colectores, estableciendo una conexión desde la cápsula de Bowman a la unidad colectora. El alargamiento del túbulo excretor forma el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. De la cuarta a la séptima semana de desarrollo, la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital, el cual se diferencia en tres partes. Una parte superior, la vejiga urinaria, que al principio es continua con el alantoides, pero luego se oblitera y se forma el uraco, futuro ligamento umbilical medio. Una parte pélvica del seno urogenital, que en el sexo masculino se convierte en la parte prostática y membranosa de la uretra, y por último la parte fálica del seno urogenital, que formará el primordio del penes o clítoris. Durante la diferenciación de la cloaca, los conductos mesonéfricos son absorbidos en la pared de la vejiga urinaria, se introducen en la uretra y en el sexo masculino se convierten en los conductos eyaculadores. El epitelio de la uretra se origina del endodermo y el tejido conjuntivo y muscular liso proceden del mesodermo visceral. Al final del tercer mes, la uretra prostática empieza a formar en el sexo masculino la próstata y en el sexo femenino las glándulas uretrales y parauretrales. El sistema genital consta de tres componentes: las gónadas o glándulas sexuales primitivas, los conductos genitales y los genitales externos. Estos pasan por una etapa indiferenciada, en la que pueden convertirse en un individuo de sexo femenino o masculino. Etapa indiferenciada. Las gónadas no adquieren características morfológicas distintas hasta la séptima semana del desarrollo. Estas aparecen como un par de crestas longitudinales, las crestas genitales o gonadales. Se forman por la proliferación de las células germinales, las que se originan en el epiblasto. Migran a través de la línea primitiva y hacia la tercera semana residen entre las células endodérmicas. Entre la cuarta y sexta semana llegan a las gónadas primitivas e invaden las crestas genitales,
formando los cordones sexuales primitivos. El embrión indiferenciado contiene dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos de Wolff, que se dirigen en sentido caudal hasta desembocar en la cloaca, y los conductos paramesonéfricos de Müller. Cranealmente tiene una estructura de tipo embudo, caudalmente se desplaza en dirección lateral y a continuación atraviesa el conducto mesonéfrico. En su porción más caudal y medial, ambos conductos se unen para formar la cavidad uterina. Genitales externos. Durante la tercera semana se forman los pliegues cloacales, los cuales se subdividen anteriormente en uretrales y posteriormente en pliegues anales. En la posición craneal, los pliegues se unen para formar el tubérculo genital. Por otra parte, las protuberancias genitales se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales, que formarán las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. Al final de la sexta semana, es imposible distinguir entre ambos sexos. Etapa diferenciada. Diferenciación en el sentido masculino. Cuando la gónada indiferenciada lleva un complejo cromosómico XY bajo la influencia del gen SRY, se diferenciará en testículo. Para ello, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y generan los cordones testiculares y la red testicular. La túnica albugínea separa los cordones testiculares del epitelio superficial. En el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren forma de herradura y son continuos con la red testicular. Estos se componen de células germinales primitivas y células sustentaculares o de Sertoli. Las células de Leydig proceden del mesénquima y hacia la octava semana comienzan a producir testosterona. Conductos genitales. Los túbulos epigenitales establecen contacto con los cordones de la red testicular y forman los conductillos eferentes. Los túbulos paragenitales dejan sus vestigios, el paradídimo, y los conductos mesonéfricos se alargan y se vuelven muy contorneados, formando el epidídimo, el conducto deferente y más allá de las vesículas seminales, el conducto eyaculador. Genitales externos. Durante la tercera semana se forman los pliegues cloacales ligeramente elevados. Estos se subdividen anteriormente en pliegues uretrales y posteriormente en pliegues anales. En posición craneal, los pliegues se unen para formar el tubérculo genital. Otro par de elevaciones son las protuberancias genitales, que se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales, que formarán las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. El descenso de los testículos. Cuando el mesonéfros degenera el mesenterio urogenital, pasa a ser ligamentoso y forma el ligamento genital caudal durante el segundo mes. Más tarde, los testículos empiezan a descender, alcanzando la región inguinal a las 12 semanas. Luego migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto hacia las 33 semanas. Independientemente del descenso a la mitad del tercer mes, el peritoneo que reviste la cavidad del cuerpo forma una vaginación dentro de la protuberancia escrotal, dando origen al proceso vaginal. La cara peritoneal que cubre el testículo es la capa visceral de la túnica vaginal. Además, el testículo está cubierto por capas procedentes de la pared abdominal anterior a través de las cuales pasa. Estas son la fascia espermática interna, la fascia cremastérica y el músculo cremaster y la fascia espermática externa. Diferenciación en sentido femenino. En el embrión, con una dotación cromosómica XX, las gónadas formarán los ovarios. Para esto, los cordones sexuales primitivos se disocian y en la séptima semana originan una segunda generación de cordones, los cordones corticales, que durante el tercer mes se dividen en grupos aislados de células, siguen proliferando y empiezan a rodear cada ogoonio con una capa de células foliculares, formando así el folículo primario. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales en el sexo femenino. En cada conducto se observa una parte vertical craneal que se abre en la cavidad abdominal, una parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico y una parte vertical que se fusiona con su homólogo del lado opuesto. Luego, las primeras partes se convierten en las trompas de falopio y las partes caudales se fusionan para formar la cavidad uterina. Al mismo tiempo, las crestas urogenitales se desplazan transversalmente, fusionándose en la línea media y formando el ligamento ancho del útero.
que se lo conoce como mesovario a la porción que rodea y sostiene el ovario, y mesosalpinge a la parte que se encuentra superior a las trompas de falopio. Ligamento ancho también divide la cavidad pélvica en bolsa retrouterina y bolsa uterovesical. La formación de la vagina se da poco después de que la punta de los conductos paramesonéfricos alcance el seno urogenital. Así se forman dos evaginaciones, los bulbos senos-vaginales, que proliferan y forman la placa vaginal, que separa el útero y la vagina. Hacia el quinto mes se hallan canalizados por completo. Las expansiones que hay alrededor del final del útero son los fondos de sacos vaginales. La luz de la vagina permanece separada de las del seno urogenital por una fina placa de tejido, el himen. Hay ciertas anomalías uterinas y vaginales. Estas pueden ser útero didelfo con doble vagina, útero arqueado, útero bicorne unicervical con un cuerno rudimentario, la atresia del cuello uterino y atresia de vagina. Genitales externos. El tubérculo genital se alarga solo ligeramente y forma el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan, sino que se convierten en los labios menores, y las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. El surco urogenital, que es abierto, forma el vestíbulo. El descenso de los ovarios es considerado menor en el sexo femenino que en el masculino. Los ovarios se establecen justo por debajo del borde de la pelvis. El ovario queda suspendido mediante el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento del ovario propiamente dicho y el ligamento redondo del útero. Muchas gracias.